Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este foro digital de innovación legal, en donde les traemos pues los temas más innovadores de la industria legal. Y el tema de hoy me encanta porque la verdad es que no traemos tanto del Poder Judicial y a veces parecería que pues el Poder Judicial está un poquito olvidado de todos estos temas de tecnología. La verdad, aquí en México pues muy criticados fueron los tribunales a la hora de que se vino la pandemia, que pues claramente no estaban listos para prestar un servicio de justicia a través de la tecnología. Así que hoy tenemos el tema de innovación y gestión judicial tecnológica. Y déjenme les digo porque los tres términos me encantan. Primero, pues vamos a hablar de innovación, que innovación mucha gente lo vincula con tecnología, pero no necesariamente. Innovación simplemente es una forma de hacer las cosas diferentes, ¿no? Que sin duda esto toda la situación que estamos viviendo nos llama, nos urge a pensar diferente de cómo veníamos operando las empresas, el Poder Judicial. Luego viene la segunda parte, que es gestión judicial. Y que también aquí en México, pues, era por ahí un tema que medio algunos traían y recalcaban la importancia de gestionar los casos, de gestionar las salas de audiencia, de que a veces ni siquiera le daban a un juez una sala de audiencia y estaba 4 horas desocupada y entonces no existía esa parte de gestión. Y bueno, vemos la tendencia que ya los sistemas de justicia oral dividen toda la parte de los juzgados a unidades de gestión, ¿no? En donde ya dejamos de que el juez ya no administre, ya no se ocupe de que si el colaborador va a faltar un día, no las vacaciones, sino que simplemente se dedique a juzgar y haya unidades especializadas para gestionar el trabajo judicial. Y finalmente, pues la cuarta palabra, que es la tecnología. Obviamente, sin gestión, sin procesos, no podemos implementar tecnología y por eso es tan importante que estas tres palabras vayan juntas. Así que bueno, pues tenemos a un experto innovador y que me encanta la verdad encontrar gente del Poder Judicial en estos temas tan de vanguardia. Mario Adaro. Mario, les cuento que, bueno, tiene un currículum impresionante, pero me encanta. Él es magíster en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Salamanca. Además, también es presidente del Instituto de Innovación, Tecnología y Justicia de la Junta Federal de Cortes Superiores Tribunales de las provincias argentinas. O sea, él es de Argentina y también es Legal Project Practitioner, así que le sabe a todo esto de Legal Project Management y es coordinador académico en un sinfín de cursos relacionados con esta parte de la vinculación de el Poder Judicial y la tecnología, por lo cual en verdad es un honor que a través de estos nuevos métodos podamos tenerlo desde la hermana República de Argentina. Muchísimas gracias por estar aquí, Mario, bienvenido. Bueno, un saludo, Janet, a ti, a todos abogados digitales, a todo México, un saludo desde Mendoza, Argentina. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio de intercambio, de preguntas, de reflexiones y poder también aportar desde una visión más latinoamericana a una mejora en la calidad del servicio de justicia y de la reflexión de uno de los tres poderes de la República, que es el Poder Judicial. Recién decías esto de que una de las tres palabras era la gestión, y muchas veces no han habido espacios de reforma o de transformación innovadora de los poderes judiciales, porque básicamente estaba abocada a dictar sentencias, que es básicamente su métier o su objetivo final, resolver los conflictos que la ciudadanía nos somete a nuestra decisión. Pero atrás de todo eso es un poder más del Estado que requiere, para que llegue esa decisión en tiempo, eficientemente y en forma transparente, mucha gestión, mucha idea y mucha reflexión permanente. Y sin duda que el año pasado, que fue un año donde quedó interpelada a la humanidad en general, en una situación no solo de salud, sino también de la propia vida y del funcionamiento y de la economía y del trabajo de muchos de nosotros en todo el mundo, también interpeló
el funcionamiento del Estado en general y en particular en este caso de la justicia, y tuvimos desafíos que afrontar para poder seguir brindando el servicio de justicia a los ciudadanos. Oye, Mari, pues sabemos que la verdad a nivel Latinoamérica, pues Argentina está tomando también un importante liderazgo en todos estos temas de tecnología y poder judicial. Eh, y al final de cuentas, pues la justicia no deja de ser un servicio, ¿no? Y si bien es una, digamos, una empresa privada, pública, pero pues en Abogado Digital, ahora sí que abogamos por la causa de la tecnología y que todos estos nuevos términos que se usan a nivel privado, el project management, el legal project management, legal design, la innovación, pues, ¿por qué no usarlas en el Poder Judicial, no? Escuchaba el otro día a la ministra de Portugal, que viene de la iniciativa privada, la ministra de Justicia, que inclusive reformó los espacios a que parecieran hubs muy innovadores, porque a veces uno llega inclusive a los poderes judiciales y nada más se deprime uno de las instalaciones que tiene, ¿no? Pero, bueno, platícanos, ¿qué es esto de la gestión judicial y cómo viene a ser esto un reto a la hora que nos agarra desprevenidos un poco la pandemia? Mira, me parece que el abordaje es mucho más integral que esto que bien tú decías que en el sector, si se quiere definir privado, en realidad el sector del ejercicio de la profesión abogacía eh, no alcanza en su totalidad a ser una actividad económica privada, sino básicamente también es parte del servicio público. Quien ejerce la profesión, más allá de algunas actividades particulares o contratos comerciales o lo que fuera, finalmente es un eslabón más de todo un circuito que, como bien decíamos, tiene que ver con un ecosistema. Entonces, por un lado, me parece que teníamos la oportunidad y la obligación, quienes somos miembros de los poderes judiciales y tenemos la vocación pública por ser o por integrar los poderes judiciales, de ver qué estaba sucediendo en este ecosistema, cómo mucha de la actividad profesional del ejercicio de la profesión y del funcionamiento de los estudios jurídicos empezaba a modificarse y ver qué de eso iba a ser un requerimiento, si no iba a ser solo una visión parcializada de una actividad que se modernizaba, que iba camino al Legal Tech, al Design Thinking legal, al Project Legal Management y a un montón de actividades que están hoy también poniendo en modificación y transformación la actividad profesional del derecho, y nosotros siempre igual. Entonces, me parece que un poco es tomar el desafío, tener una visión más integral del servicio de justicia y saber que los poderes judiciales, como poder del Estado, que obviamente tienen todo un modelo vertical muy, si se quiere, rígido de funcionamiento en general, ¿no? También hay mucha cuestión de modificaciones, pero en general es una estructura que la propia ciudadanía la percibe como rígida, alejada y sin grandes cambios. Pareciera que la justicia funciona igual hace 100 años y es muy probable que funcione igual hace 100 años. Sin embargo, han habido procesos de cambio y de innovación, como bien tú lo decías, y hay que empezar a pensar en estas organizaciones con herramientas de procesos ágiles, de objetivos y de reforma. Creo que en los 90 o a fines del siglo pasado tuvo que ver mucho con la vinculación a la planificación estratégica, al armado más 90, si se quiere, de las organizaciones, y hoy un poco impulsado por la tecnología, creo que hay que ir pensando más en organización en valores y de esos valores tener métodos mucho más flexibles de funcionamiento, de trabajo de equipo, de horizontalidad, que, vuelvo a decir, es muy difícil porque se mezclan los poderes judiciales la jerarquía con las responsabilidades. Entonces, eso a veces limita un poco los nuevos funcionamientos más ágiles, y creo que es un desafío empezar a pensar nuevas formas de organización. Nosotros en particular en la Argentina y en Mendoza hemos ensayado un poco el camino de lo que ha venido, que en México también se ha dado, toda esta corriente hacia la oralidad, esta corriente hacia organizaciones de oficinas judiciales que ya no están en la estructura o en la visión de tribunales parcializados, sino todas organizaciones de capital humano y de recursos al servicio del fin que es
resolver el conflicto, ya sea a través de la mediación o una sentencia, y eso implica empezar a ver nuevos modelos de gestión. Y un poco eso, pensar en que pues, si la actividad profesional va camino hacia un modelo, si eso del otro lado del mostrador o del Zoom o de la plataforma que quieran no tiene el mismo nivel de agilidad, es probable, con una visión un poco más prospectiva, que empiece a haber un problema en cuanto a los tiempos, la eficiencia y los grandes reclamos que la sociedad tiene con respecto a la justicia. Yo siempre digo, me gusta reafirmar que si bien es cierto que no es un tema de tecnología, lo que la tecnología le viene a aportar a la justicia es por lo menos dos de las tres grandes exigencias que la sociedad tiene con la justicia, por lo menos en Argentina, entiendo que en Latinoamérica y en México no va a ser ajena a esta. Una exigencia es la eficiencia, es decir, los tiempos de la justicia. Los tiempos que la justicia se toma para resolver los conflictos es una gran exigencia ciudadana, y la tecnología puede, y los nuevos procesos y la innovación puede venir a aportar a mejorar los tiempos. Otra gran exigencia es la transparencia, el modo en que la justicia resuelve en base a los intereses que están en juego, y creo que la tecnología permite volver a transparentar o por lo menos a prefigurar eso que por ahí parece casi oscurantismo, digamos, de no saber dónde se resolvieron o por qué salió la sentencia o qué intereses están en juego atrás. Y una tercera exigencia que por ahí hoy la sociedad, la tecnología, perdón, no resuelve, pero sin duda creo que en algún momento sí, que es la independencia judicial. Creo que hoy la tecnología no lo resuelve, pero en el futuro podría llegar a ser un panorama de predictivo, digamos, con muchos procedimientos de base de datos, inteligencia artificial, que permita mejorar y fortalecer la independencia judicial. Y sin duda lo más importante que hace la tecnología con respecto a la justicia es que vuelve a poner en el centro del servicio de justicia al ciudadano, a la persona, al justiciable. Porque uno, a partir de herramientas que empieza a pensar desde el desarrollo tecnológico, aparece eso que durante mucho tiempo estuvo olvidado en la justicia. No olvidemos que la justicia es uno de los pocos servicios públicos que está como tercerizado en la representación del abogado. Y a veces los tribunales y nosotros mismos, cuando nos tocó litigar, olvidamos que el fin último nuestro era o nuestro cliente, en el caso del abogado, o el ciudadano en el caso de la justicia, y creo que la tecnología permite un mayor acceso, una mayor facilidad del que tiene algún reclamo, poder saber en qué está o cómo se ha resuelto, digamos. Si no, la única posibilidad que tenía era asistir personalmente a un tribunal, pedir su expediente, leer algo que no iba a entender, y finalmente un tribunal que no estaba preparado para la atención a público. Oye, y en este caso que dices que me encanta la justicia basada en la persona, que en Abogado Digital le decimos la justicia UX, con User Experience, me decía el otro día el director del Centro de Justicia Alternativa del Estado de México aquí, que dice, ¿quién nos dijo que los medios alternos, solución de controversias, están hechos para despresurizar el aparato judicial? Dice, están hechos para resolverle los problemas a la persona. La justicia no debe estar centrada en la institución. El enfoque nada más de ya, eso es algo que se repite y se repite, no para despresurizar, no, es para darle una mayor eficiencia y resolución, ¿no? Me vino a la mente este comentario que me encantó. Y me gustaría, Mario, que nos Pero en diera... eso hay un punto central que me parece muy, muy importante a partir también de esta entrevista y la discusión que puede tener. Ahí está el punto central del tema de justicia. Una cosa es el acceso a la justicia y la otra es el acceso a justicia. Digamos. El acceso a la justicia formal, a un juez, a un tribunal, pero a veces lo que uno necesita es resolver un conflicto, y los métodos alternativos básicamente tienen que ver con la forma en la adhesión o la credibilidad que la sociedad le pone a esos organismos. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, en el e-commerce. Mi hijo de 20 años, si compra algo en eBay o en Mercado Libre y no tiene la satisfacción de la compra de ese producto, puede hacer un reclamo. Hay tribunales virtuales que resuelven su reclamo en muchísimo menos tiempo que en la justicia humana real, digamos. Entonces, si no reflexionamos en esos tiempos, las nuevas generaciones van a creer en otros espacios de justicia que no son
los espacios de justicia que hoy están tradicionalmente considerados como el único lugar donde uno puede resolver sus conflictos. Totalmente. Oye, Mari, me gustaría que nos ilustres con casos específicos, porque a mí me encanta hablar de casos, porque de experiencias, de historias, en cuanto a cómo ahí en Argentina les ha ayudado esta parte de la tecnología a estos 3 rubros que decías. Un ejemplo de cómo les ha ayudado a ser más eficientes, a ser más transparentes y a ser más independientes. Porque también me gustaría que entres a cuáles son los pasos de esta transformación digital, porque de pronto sabemos que algunos tribunales ya medio contaban con expediente electrónico, pero no con firma electrónica, pero, o sea, ¿qué tiene que hacer un tribunal con casos específicos para lograr esta eficiencia, transparencia e independencia? Mira, el primer punto, aunque parezca, el primer punto no es tecnología. La tecnología sí, cuando uno va a hacer un proceso de papel o analógico a digital, lo primero que tiene que hacer es pensar el proceso y cómo está haciendo las cosas. Entonces ahí uno no puede perder una gran oportunidad, que es ver si como lo viene haciendo, lo tiene que repetir en el mundo digital o hay una posibilidad de hacerlo mejor. Y eso no es tecnología, es pensar el workflow de los procesos. Ejemplo, nosotros en Mendoza desaparecimos lo que se llamaba el cargo procesal. ¿Qué era el cargo procesal? Cada vez que alguien hacía una presentación en una mesa de entrada, ya sea analógica o digital, una persona del otro lado, funcionario judicial, le ponía un sello, que se llamaba cargo, y ponía fecha, hora, quién era el que lo presentaba y cuántas hojas presentaba y qué era la presentación. Eso era, digamos, el proceso normal. Cuando uno lo piensa en modo tecnológico, dice, ok, tengo 2 alternativas. O le hago la misma tarea, nada más que en vez de ponerle un sello de goma con tinta, hago lo mismo digitalmente, entonces hago un formulario que el operador del otro lado cargue, fecha, hora, lugar, cantidad de hojas y presentación, o digo, esta acción que yo tengo hecha, ¿la puedo reemplazar por alguna herramienta técnica que me garantice un sello, un time stamping de hora y lugar, que me garantice que eso que se presentó es inmutable y nadie puede modificarlo, y si tiene 10, 12 o 3 hojas, esa garantía la voy a tener? Sí, sí hay herramientas digitales que lo puedan hacer, blockchain, time stamping, click clock, miles de herramientas. Ok, no tengo que volver a repetir lo que estaba haciendo analógico en digital. Entonces, ahí hay un primer punto, reflexionar el modo en que uno hace las cosas y ver si eso que lo hago lo puedo hacer más rápido, en forma eficiente. ¿Qué ganamos ahí en ese proceso, en la mesa de entrada digital de Mendoza? Ganamos cantidad de hora y tiempo de resolución, que nos llevaba que cada presentación una persona del otro lado cargara un formulario digital, en este caso, y se tomara tiempo de poner fecha, hora, lugar, cantidad de hoja y presentación. Ahí tenés primer punto, que es, ahí hay pequeños, digamos, minutos de eficiencia, porque lo que viene en las nuevas tecnologías ya no es pensarlo a lo mejor en días o en meses, es pensarlo en minutos. Y la carga de minutos y segundos hacen a la eficiencia. Porque a veces uno en las viejas planificaciones estratégicas pensaba cómo reducía los procesos en meses, días. Hoy es tan rápido y es tan mínimo y son pequeños grandes cambios, si se quieren. ¿Recuerdan cuando en el 69 se llegó a la Luna y un pequeño salto para un hombre y un gran salto? Es lo mismo. Es pequeños grandes cambios que nos permiten mejorar la eficiencia. En cuanto a la transparencia, nosotros ahora estamos trabajando, por ejemplo, para casos concretos, con un acuerdo con AWS, es decir, Amazon Web Service, que es el servicio de nube, de cloud de Amazon. Hemos suscrito un acuerdo con Open Data, es decir, estamos subiendo toda nuestra información, no solo de casos, sino de personal y sueldos y de ejecución presupuestaria, para que pueda ser, digamos, con dataset trabajado con la característica de dato abierto, y a esa información le estamos construyendo un tablero de comando con 42 indicadores
que van a poder determinar los tiempos de resoluciones por fuero, penal, laboral, civil, comercial, la cantidad de gente involucrada, los sueldos de los jueces, los sueldos de los funcionarios y cuánto del presupuesto anual hemos gastado, con qué proveedores, digamos. Eso tiene que ver también con la situación específica de transparencia. Y junto con un programa que ya hace tiempo y es protagonista en Latinoamérica, en justicia, que es Prometea, que lidera el doctor Juan Corbalán, que es fiscal contencioso administrativa de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un desarrollo de inteligencia artificial aplicado a justicia. Estamos entrenando para el fuero del trabajo los acuerdos, cuando dos partes se ponen de acuerdo, en cualquier etapa del proceso hacerlo vía inteligencia artificial y bajar los tiempos de homologación o de certificación que hace el juez de ese acuerdo, como algunos de los ejemplos que estamos trabajando. Eso, digamos, es segunda etapa. Vuelvo a la primera etapa, pensar en los procesos. Una vez de pensar en los procesos, no repetir la burocracia analógica en la digital, no seguir haciendo lo mismo. Y después, claramente, hay dos grandes desafíos, que es la digitalización, es decir, tener buenos gestores documentales para ir camino al expediente electrónico, y la validación de quienes utilizan ese expediente, ya sea a través de firma digital, acreditación de identidad, bueno, distintas posibilidades técnicas o tecnológicas de acreditación o validación de identidad, que es una gran preocupación, porque cuando nos agarró el COVID y no todo el mundo tenía firma digital, teníamos que garantizar que quien estuviera haciendo la presentación o determinado reclamo sea quien decía que era. Y en eso tenemos un atraso en general, ¿no?, en la vinculación de ciudadanía digital en Latinoamérica, y ese es un camino a transitar. Ciudadanía digital, identidad digital, canal único ciudadano. Y para no hablar mucho, ¿no?, porque si no podemos ir haciendo un intercambio, pero canal único ciudadano es como un gran desafío latinoamericano, no solo con justicia, sino en la vinculación del ciudadano con el Estado. Y no, no sé si en México pasa, pero sí en Argentina, y no esta idea de que los ciudadanos, cada vez que tienen una interacción con distintos organismos públicos, tienen logueo e identificaciones distintas. O sea, hay que ir camino, así como tenemos la identidad analógica, nuestro pasaporte, nuestra cédula de identidad, nuestro documento único físico, papel, tenemos que ir camino a la identidad digital, porque eso va a permitir una vinculación ciudadana mucho más inteligente y eficiente, ¿no? O sea, el canal único ciudadano es que haya un solo portal, de alguna forma, para cualquier trámite, ya sea en cualquiera de los tres poderes que el ciudadano realice. No solo un solo portal, sino un proceso único, ya sea a través de token o lo que fuera, de identificación ciudadana. O sea, que ese ciudadano, así como cuando hacemos un trámite nos piden el documento físico, pueda tener la posibilidad de hacer trámites remotos con identidad única, digamos. Que ahí es donde haríamos el salto de calidad a un Estado más eficiente y más inteligente. Que bueno, eso aquí en México acaba de salir publicada la nueva Ley General de Población, que precisamente por primera vez contempla el tema de la identidad digital, que bueno, ya es como dices, es una estrategia pues más de visión global, ¿no? No únicamente, a veces vemos que cada uno de los poderes o de las oficinas gubernamentales pues, están trabajando en sus propios portales. Inclusive hay una gran crítica aquí en México de decir que cada tribunal saca su propia firma electrónica. Entonces, si yo quiero litigar en un estado, tengo que tener la firma de ese estado. Y luego, si quiero litigar en otro, tengo que tener la firma del otro, ¿no? Contra, pues igual una propuesta de hacer una firma digital, digamos, judicial, que también la hay en México, pero que sea homologada, ¿no? Porque pues ahora ya con las nuevas tecnologías realmente pues no necesito ni irme al otro estado para poder litigar ahí, ¿no? Sí, ahí lo que recién, antes de empezar la grabación, estuvimos charlando un rato contigo y me planteabas cuáles son los desafíos post pandemia. Y yo creo que uno de los desafíos post pandemia van a ser, en primer lugar, la pandemia lo que nos puso en agenda es la agenda digital. O sea, todo el mundo corrió atrás de la tecnología
para hacer su bien o mal proceso de digitalización y de transformación digital. Ahora, el desafío de lo que viene post pandemia es romper con este feudalismo tecnológico que cada organismo hizo su propio desarrollo. Hay una gran dificultad que es enamorarse de sus propios desarrollos, no avanzar y evolucionar. Entonces eso va a generar islas tecnológicas que no interoperen. Creo que sin ánimo de a lo mejor unificar, hay cosas que sí tienen que ser unificadas, como la firma digital y la homologación de la identidad digital, pero a lo mejor alentando a la innovación pública, que cada organismo pueda hacer sus propios procesos de innovación, pero sin duda tienen que ir por lo menos cumpliendo para mí con dos grandes exigencias. Una es la interoperatividad, es decir, ok, cada uno hace su desarrollo, pero tiene que ser en lógica de interoperatividad, debe comunicarse cada desarrollo uno con otro, porque ahí vamos a tener un gran problema. Y creo que lo que viene, y sobre todo hay una recomendación de la Comunidad Europea, lo que viene es desarrollo en open source, en código abierto, porque eso va a permitir la colaboración entre organismos, la co-creación, es decir, yo puedo como Poder Judicial de Mendoza desarrollar una mesa de entrada digital en open source, la nuestra básicamente está hecha en open source, y puedo colaborar con el Tribunal Laboral de Monterrey, pasarle mi arquitectura y que ellos la mejoren, y hacer una especie de, creo que lo que viene es trabajo horizontal, colaboración y co-creación, y me parece que eso va a ser un ciclo sinérgico de innovación pública muy interesante y que nos va a permitir hacer un gran impulso a nuestros estados y a nuestros poderes judiciales. Me parece que por ahí puede ir un camino, pero el desafío de lo que viene post-COVID es interoperatividad, desarrollo para mí en código abierto y sin duda algo que tiene que estar en la agenda pública, en la agenda general, es las condiciones de ciberseguridad en las que uno desarrolla. Fue muy interesante el proceso de digitalización, pero hay algunas dificultades en cuanto digamos, a la securitización de los desarrollos, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Mario, y platican un poco, ¿ustedes en qué van allá? ¿En los tribunales o en tu tribunal? Es decir, ya se puede tener, porque aquí también hay un tema de las audiencias virtuales, ¿no? O sea, más allá de que pueda yo tener un expediente digital a disposición, firmar electrónicamente, eh, pues también algunas audiencias, sobre todo en tema penal, pues están aquí diciendo que no se pueden llevar a cabo vía videoconferencia. ¿Tú qué opinas de esto y ustedes en qué van? Bueno, yo creo que en eso específicamente, que es el uso de las herramientas para las audiencias públicas, creo que en Latinoamérica en general se está tendiendo a la oralidad y la oralidad básicamente va a ser o presencial o remota. Sobre todo durante el periodo COVID ya nos puso en posibilidad de hacerla remota. Claramente para mí va a terminar siendo un sistema, digamos, blend o mixto, donde uno puede hacer determinados tipos de audiencias. Me parece que lo remoto lo que te da es una eficiencia del uso del tiempo muy interesante, porque uno puede estar teniendo audiencias simultáneas que a veces en la presencialidad demora por determinadas circunstancias. En cambio acá uno puede tener una agenda, una sincronización de la agenda mucho más eficiente. No cabe duda que hay que hacer un gran debate sobre los protocolos del uso de la herramienta remota, así como hay protocolos para las audiencias presenciales. Hay que ir profundizando en base a la experiencia los protocolos de audiencia remota y bueno, hay gran discusión de, no cabe duda que los alegatos y todo lo que es intervención profesional no hay grandes inconvenientes. Puede haber algún inconveniente por fuero, tú bien lo decías, en lo penal, las testimoniales o el modo en que el juez aprecia la testimonial. Yo en lo particular tengo, pero esto es una apreciación personal mía, creo que lo remoto no afecta la posibilidad de apreciación del testimonio. Sí, si no se da en un ámbito por ahí cuidado y el testigo está sometido a algún tipo de presión que uno no pudiera entender, digo, pero uno podría hacer una testimonial remota, supongamos, y mejorarle el tiempo también a la ciudadanía. Si yo, por ejemplo, estoy
en la Ciudad de México y necesito tomar una testimonial en Monterrey y a lo mejor lo hago remoto, pero ese ciudadano va a algún tribunal o alguna oficina pública que tenga ese cuidado de no presión a la hora de testimonios complejos, ¿no? Si son testimonios que no tengan ningún nivel de complejidad o presión, no habría inconveniente en el ámbito. Pero sí me parece que tenemos que pensar en protocolos de uso en base a la experiencia que nos va a ir dando y acumulando la justicia en estos testimonios remotos, la posibilidad de ir mejorando eso. Pero imagino un sistema más blend o más mixto de audiencias hechas con herramientas tecnológicas remotas y otra en forma presencial. Sí hay, o yo he notado, en Argentina por lo menos que se ha flexibilizado un poco el aislamiento, una necesidad nostálgica de la presencialidad, cosa que me parece que es un error, ¿no? Oye, y en cuanto a acceso a la justicia a través de métodos tecnológicos, es decir, se puede ya, ustedes tienen que el ciudadano, el abogado pueda presentar cualquier tipo de trámite en línea, o en qué van en ese sentido. Sí, de hecho hoy en Mendoza no hay posibilidad de presentación papel. Está todo hecho a través de la mesa de entrada digital, que fue un desarrollo que hizo nuestro equipo de DevOps en 10 días más o menos en plena pandemia. Y hoy justo tenemos un grupo de WhatsApp con el equipo técnico. Hoy festejamos 1.000.000 de documentos, digamos. Hoy fue el día 1.000.000, nuestro primer millón, digamos, de documentos presentados en forma remota, y tenemos un proyecto de a mitad de año, luego de la Feria Judicial de julio, ya tener un portal no solo de presentación, sino también de seguimiento remoto del expediente, que hoy eso no existe para el profesional. Solo hace la presentación y el seguimiento de ese escrito, pero no puede seguir en forma remota, no puede tener en forma remota el acceso total al expediente, y en eso estamos trabajando. La mayoría de los poderes judiciales de Argentina están en esa etapa. Oye, entonces dices que obligatoriamente todos los abogados deben de tener la firma electrónica, o sea, ya no hay posibilidad de ponerlo presencialmente. Eso, pues, no, digo, me parece aventurado, porque pues también hay mucha resistencia en ese sentido, o en qué momento se debe de restringir la parte presencial. No, la presentación es de escritos. Vienen presencialmente a ver los expedientes, porque claramente en todo proceso de transformación hay una situación de convergencia, ¿no? Entre lo que veníamos trayendo y el inicio de una nueva etapa. Hay distintos procesos. Muchos lo que hacen es migración del papel a lo digital, que es muy costoso y a veces no es muy útil. Y nosotros lo que vamos, o la otra es tomar mes cero y arrancarlo digital, y en algún momento converge y desaparecen los expedientes que se venían trayendo papel a lo digital. Sí hemos tenido la dificultad de que no todos los profesionales tenían la firma digital. Hicimos sobreturno para otorgar firma digital y seguimos en ese proceso, y lo que hicimos es apelar a uno de los grandes principios del derecho procesal y del derecho en general, que es la buena fe, y consideramos que la presentación remota hecha por un profesional, que hemos ido mejorando el logueo en la mesa de entrada digital, está hecha por ese profesional, esté firmado o no digitalmente. Buenísimo. Creo que eso es algo que, pues sí, le decimos nosotros que el primer paso para ser un abogado digital es firmar electrónicamente tus documentos, ¿no? Oye, Mario, y no me aguanto preguntarte esto, que es el tema de la inteligencia artificial, porque bien, pues aquí en Abogado Digital seguimos también el trabajo de fiscal de Juan Corbalán. Sabemos que han hecho un gran trabajo en empezar pues a experimentar con el tema de inteligencia artificial en el Poder Judicial, y pues todas estas grandes miedos de que si los jueces eventualmente van a ser robots o no, y que entonces no debemos decía por aquí en un evento que fui hace como 2 años,
una magistrada que un robot jamás podrá argumentar un derecho pro homine, y ya vemos que ya hay IBM y Watson desarrollando sus robots de argumentación, ¿no? Entonces, ¿cómo aplican? Ya decías un ejemplo del tema de los acuerdos, pero ¿cómo aplican la inteligencia artificial ahí en el Poder Judicial en Argentina? ¿Y qué opinas de los jueces robots? Bueno, a ver, por lo último, la mayoría de los que somos fanáticos de la ciencia ficción nos gusta o tenemos internalizado el futuro, la perspectiva del futuro más en forma distópica que utópica, ¿no? Que la mayoría de los desarrollos, desde el padre de la ciencia ficción en adelante, casi todos los desarrollos han sido más distópicos y está esta idea del reemplazo de la humanidad. A mí me gusta pensar más en una humanidad aumentada, es decir, en una humanidad que comprenda, se apropie y gobierne las herramientas, es decir, la gobernanza de la tecnología para aumentar las capacidades humanas y poner un centro de mayor atención a nuestro tiempo a las tareas más complejas y menos tiempo a las tareas menos complejas, digamos. Creo que en la justicia, si uno puede diferenciar eso, hay mucha tarea que no es compleja y otra que sí lo es. Y sin embargo, nos lleva mayor cantidad de tiempo el uso de las tareas menos complejas. Por ejemplo, cortar y pegar para hacer determinadas resoluciones, actividades que se hacen. Hemos hecho un relevamiento en el Poder Judicial junto con el DIALAP de la UBA sobre qué tareas jurisdiccionales se hacen cortando y pegando, oficios, cédulas, notificaciones. Pensemos en todo ese mundo. No en el alegato pro homine, digamos. Pensemos en las otras tareas que también se hacen y me parece que en eso hay todo un espacio de desarrollo y de mejora que se puede hacer con inteligencia artificial, con toda la complejidad, y no vamos a entrar ahora en esta entrevista a definir qué es inteligencia artificial o qué no, pero básicamente con procesos de caja blanca. Caja blanca es que uno puede tener la trazabilidad de cómo se tomó, de cómo ha sido el proceso, es decir, con un sistema de machine learning y no de redes neuronales. No me quiero poner complejo, lo quiero hacer simple. Es cómo podemos entrenar desarrollos tecnológicos con algoritmos que nos mejoren, facilite y hagan más rápidas las tareas simples, no las complejas. Y en eso detectar qué es lo simple. Nosotros, por ejemplo, como te decía, a homologar los acuerdos laborales, que era una tarea más de checklist, se puede hacer. Juan ha avanzado en procesos de contratación, en procesos de dictámenes, siempre en el camino, vuelvo a decir, a la justicia o a la humanidad aumentada. Esto implica que, ¿qué significa aumentada? Que uno tiene mayor capacidad con esta herramienta que si no la tuviera. Entonces, podemos tener métodos de clasificación de documentos, de sintetización de decisiones, que después con control, finalmente humano, jurisdiccional o del juez, pueda mejorar y achicar los tiempos. Es mucho más complejo que esto, pero me quedo ahí, es poder en todas nuestras actividades detectar cosas que nos mejoren el resto de nuestras decisiones, porque si no, en esto del juez robot es la tecnología reemplazando al humano o la tecnología reemplazando al trabajador, y uno no toma dimensión que nuestro trabajo está compuesto por miles de actividades, no es una, no es escribir en una computadora nuestro trabajo, son miles de cosas. Entonces, en esa gama de actividades, ¿cuál podemos reemplazar para poder dedicarnos al resto, que es mucho más complejo? Y a lo mejor argumentar, como tú bien decías, argumentar en pro homine, que también creo que cada vez que se especifique más y que se desarrolle más y sea más sofisticado el algoritmo, lo va a poder hacer tan o mejor que lo pueda hacer una persona humana, ¿no? Pero en eso estamos, me parece que hay toda una tarea por hacer. También hay algo que tiene interesante lo de Juan Corbalán y Prometea, que hoy ese mismo desarrollo ya se aplica en el Tribunal Constitucional de Colombia, se llama Pretoria, la versión Prometea en Colombia es Pretoria, que es un desarrollo colaborado y mentoreado por Juan, pero ya con equipos propios colombianos, y ahora se está haciendo en el Tribunal Constitucional de Perú vinculado a violencia de género. Bueno, hay un sinnúmero para mí de actividades donde
si uno lo reflexiona, este gran punto para mí de la inteligencia artificial, que la ciudadanía y la agenda pública comprenda el uso de la herramienta, sepa cómo usarla y sepa cómo se toman las decisiones, porque finalmente es toma de decisiones, con o sin tecnología se toman decisiones. ¿En qué ayuda el desarrollo del sistema algorítmico de la inteligencia artificial a hacer una mejor sociedad y en este caso cómo hacemos una mejor justicia? Hay ejemplos, nosotros no solo en lo laboral, y ahora con esto cierro para que sigamos, en lo tributario, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso tributario cuando es de ámbito jurisdiccional, es decir, la justicia tiene todo un fuero tributario de cuando hay morosidad o demora en el pago de impuestos, y todo ese proceso puede ser automatizado y puede mejorar en los tiempos. Y bueno, la realidad es que acá en México, pues también de las primeras instituciones gubernamentales que se digitalizó fue el sistema de administración tributaria, ¿no? Y hoy vemos, aunque con mucha resistencia al principio, pero pues vimos cómo, pues hoy ya con base en parámetros, ya no es que ya si la autoridad sabe, ¿no? Cuando te sales de ciertos parámetros operativos, pues es cuando te va a revisar, ¿no? Y en este sentido, la verdad me encanta cómo lo pones, porque también, digo, en un libro que ya es de los principios de todas estas tendencias, por el de Andrés Oppenheimer, pues vemos cómo en el estudio sale el cómo toman decisiones los jueces, ¿no? Y cómo los jueces ya en las tardes cuando están cansados y cuando no comieron, suelen tomar decisiones más, digamos, en contra, ¿no? Y al final a veces me dicen, híjole, es que qué miedo que un robot decida, y yo les digo, pues es que a veces también a mí me da miedo que un juez decida dependiendo de su humor de ese día, ¿no? Al final de cuentas somos humanos y yo creo que como dices, la tecnología solo nos sirve para tener mayor información en un mundo tan complejo, ¿no? Que hoy un juez tiene que tomar en consideración y tratados internacionales y legislación y esto y doctrina para tomar una decisión, y a veces pues se vuelve humanamente imposible tener toda esa información a la mano si no es con el uso de la tecnología, ¿no? Eso que comentas es un estudio que hizo una universidad israelí que toma Oppenheimer en Sálvese quien puede, y sí, era un estudio sobre, inclusive mucho más complejo, sobre jueces del fuero penal que resolvían o no la libertad condicional de quienes estaban, de la gente procesada, y dependía de la hora del día, si habían almorzado o no, y cómo iban tomando esas decisiones. Yo creo que hay algo muy interesante, se dio también, y si uno estudia hace tiempo los que venimos con el tema de tecnología, inteligencia artificial y justicia, está el caso de Compass, que es un sistema que utiliza la justicia de Estados Unidos para resolver la libertad condicional, y el caso Loomis, y si hubo discriminación, y el gran punto de los bias o de los sesgos de los desarrollos de inteligencia artificial. Lo que a mí a veces me parece, igual que lo que estabas afirmando, es a veces lo que viene a hacer la inteligencia artificial es parametrizar las decisiones humanas. Es decir, si uno dice, bueno, pero acá, ¿cómo hizo este algoritmo para discriminar? No, el algoritmo lo que hizo fue parametrizar cantidades y cantidad de información de decisiones humanas que ya eran discriminatorias. Y lo único que nos lo puso es ponerlo enfrente de la cara y decir, señores, ustedes son discriminadores. Entonces, bueno, después está el otro punto, cómo armamos los equipos, cómo construimos los algoritmos, cómo esos equipos de desarrollo tecnológico son cada vez más, si se quiere, transdisciplinario, que tengan más multiculturalidad. Digo, el gran punto va a estar en la diversidad y en la transdisciplinaridad, en todo orden de la vida, y en la justicia también. Totalmente, y eso, la multidisciplinariedad, creo que es un punto importantísimo, porque a veces el abogado dice, híjole, aparte de que tengo que ver la parte técnica, la expertise, me estás pidiendo que sepa de ciberseguridad, sepa de tecnología, y a veces yo les digo es que no, o sea, sí necesitas conocer claramente, como tú decías, para perderle el miedo de qué se trata, pero tampoco lo tienes que hacer tú todo, ¿no? Mejor deja entrar otros profesionistas de otras, de otras disciplinas
que a veces, pues, y lo mismo en la gestión judicial, pues al principio cuando se dividieron los equipos, pues eran la mayoría abogados, ¿no? Y de pronto, pues no necesariamente para saber de procesos, para saber de gestión, necesariamente el abogado va a ser la mejor opción, ¿no? Entonces, creo que esta parte yo la destaco mucho, lo que dices de la multidisciplinariedad. Y a Mario, me gustaría cerrar preguntándote, ¿cuáles son las mayores tendencias que tú ves para el tema de gestión judicial tecnológica? ¿Qué viene? Yo creo que un poco lo estuvimos hablando, a ver, por etapas. Hay una primera etapa necesaria que es del papel a lo digital, y eso implica una gran cantidad de cosas, lo que habíamos pensado, cómo pensar los procesos, cómo hacer la transformación digital, cómo hacer la identidad y validación de usuarios, ya sea con firma digital o a través de otras herramientas de validación de usuarios. Eso sería como el primer escalón, ¿no? Superado eso, me parece que vienen modelos de aplicación de otro tipo de tecnología. Sin duda, la tecnología más disruptiva es la inteligencia artificial, y quienes estamos en el Estado y en la justicia vamos a requerir equipos propios o interdisciplinarios de procesamiento de lenguaje natural, el LPN o el PLN, según como en el idioma que sea, es procesar textos, comprenderlo en forma inteligente, clasificarlo y tomar decisiones, digamos. Ahí va a haber un modelo, un gran desafío para lo que viene. Creo que el blockchain es un desafío, es una herramienta o un desarrollo que no solo viene a aportarle a las criptomonedas, sino al Estado le viene a aportar un gran requerimiento de transparencia, trazabilidad y mutabilidad de documentos. Creo que va a ser también una tecnología, creo que por ahí menor a la de la inteligencia artificial, pero que puede llegar a aportar en un gran sentido. La integración de las bases de datos es un gran tema. Nosotros estamos con el proyecto de Data Lake con Amazon, y me parece que integrar los distintos sistemas o la interoperatividad, pero a su vez integrar el sistema de base de datos y romper los hilos de datos va a ser fundamental. No hay gobernanza digital si no hay gobernanza de datos, es fundamental, digamos, el camino hacia la data analytics y el data science, digamos, ahí hay un gran futuro en la profesión, en la actividad privada, en los nuevos estudios jurídicos, como en los poderes judiciales, y eso vinculado también al derecho y a la protección de datos, todo lo que tiene que ver la protección de datos personales, que para mí va a sufrir o va a gozar de una evolución. Hemos venido hablando durante los últimos 10 años, y sobre todo a partir del reglamento europeo de protección de datos personales, y creo que la etapa que viene es ciudadanía digital en toda su omnicomprensión. Es mucho más que proteger datos, es el ciudadano en el otro mundo. Yo siempre digo, hay un mundo analógico con sus derechos, y hemos descubierto, a lo mejor en forma invisible, y la pandemia nos lo puso mucho más claro, que hay un mundo digital donde el ciudadano construye sus derechos, y va a haber una evolución hacia la ciudadanía digital y los derechos y las complejidades que se dan en ese mundo digital. Y lo que decíamos finalmente también, la necesidad de comprender procesos, digamos, profundos de ciberseguridad. No sé si se me olvida algo, pero creo que por ahí van. No, buenísimo. Acabas de hacer un wrap-up. Innovación, sí, grupos o equipos horizontales, equipos transdisciplinarios, método ágil, y a lo mejor probablemente esto de gestión por proyectos, ya no las grandes planificaciones estratégicas. Creo que las grandes planificaciones va a tener que ver con valores de la organización y no con objetivos específicos, porque el mundo es cambiante y hay que adaptarse con capacitación permanente. Entonces van a haber valores, hacia esos valores vamos a ir como organización, en este caso el Poder Judicial, y vamos a gestionar por proyecto. Y después, bueno, ensayar también. Uno dice, bueno, qué fácil, ensayar fracasos también. Me parece que el fracaso da mucho aprendizaje. Tú dices, ay, qué fácil fracasar con la necesidad de la sociedad, pero bueno, si seguimos haciendo, Einstein siempre decía, si seguimos haciendo las cosas siempre del mismo modo, esperando resultados distintos, somos locos. Entonces, bueno, hay que cambiar el modo de hacer las cosas también.
Oye, y increíble forma de resumir, nos resumiste ya toda la plática en estas tendencias y me gustaría nada más antes de cerrar, platicarle a nuestra audiencia que pues la verdad para mí ha sido un gran honor conocer a Mario y pues conocer un proyecto que tiene, que vamos a dar ahorita la premisa, que nos lo traemos a México, que es un diplomado precisamente en innovación y gestión judicial y tecnología, en donde Mario, como director académico, pues conjunto con otros como el doctor Juan Corbalán, como el doctor Alberto Binder, pues están el doctor Jaime Arellano del CEJAR también, pues digamos que juntaron el Dream Team de toda la parte de innovación, gestión judicial, y nos traemos a México este diplomado que empieza el 21 de abril. Así que, pues me gustaría, es un diplomado online, en donde pues son 120 horas virtuales, que vamos a tener temas como precisamente competencias digitales, disrupción tecnológica, justicia 4.0, además de talleres de metodologías de design thinking, de lenguaje claro, de agilidad judicial. La verdad es que yo estoy muy emocionada porque en Abogado Digital ya pues oficialmente somos los coordinadores en México. Si quisieras pues brevemente platicarnos de qué se trata y invitar a la audiencia a que participe. Bien, voy a empezar por el final, que es cuál es el objetivo. Y el objetivo que queremos es generar un espacio latinoamericano para pensar afuera de la caja. Muchas veces las restricciones que nos da el Poder Judicial se hizo siempre así, los mandatos históricos hacen que no podamos pensar si hay otras herramientas para cambiarnos nosotros y cambiar a la organización. Así que estamos muy contentos con que Abogados Digitales sea nuestro partner. Los invitamos a que nos propongan profesores porque no creo que hay grandes profesores, como dijiste, y creo que nos ha quedado gente todavía sin invitar, pero ya vamos casi por 82 profesores y básicamente lo que queremos es que se genere una red de innovación, una red de pensamiento, de modificación y de propuestas para los poderes judiciales. Va a estar muy vinculado a lo que tú bien dijiste, a pensar la organización por un lado, a pensar las soft skills y las nuevas habilidades. También vamos a ver neuroliderazgo, método ágil, lenguaje claro y también tecnología. Digamos, esos son los tres grandes capítulos. Pensamos, a pesar de que es virtual, queremos que se sume gente porque los talleres vamos a intentar a que si la pandemia nos permite en cada país y en cada provincia de Argentina hacer presenciales los workshops y los talleres para que se puedan reencontrar en cada lugar en forma presencial y pueda haber un intercambio. Yo soy pro tecnología, pero sé que la vinculación humana es irreemplazable, entonces pensamos que los talleres pueden ser presenciales y que generen esa sinergia creativa de cambio. Y bueno, y vuelvo a decir, finalmente el objetivo es generar esta red que si bien va a ser todos los miércoles, van a ser 3 horas, pretendemos que de ese espacio salgan otras ideas y que se vaya generando distintos nodos y sea una gran matrix de la innovación y del intento del cambio para mejor de la justicia, ¿no? Claro, y sin duda tenemos que empezar a pensar como bloque regional, porque pues tenemos muchas coincidencias en Latinoamérica y las experiencias de unos nos sirven a otros, así que me encanta que pues estamos aquí contemplando precisamente diferentes países. Así que los invitamos a todos, les dejaremos aquí abajo de este video toda la información para que se inscriban al diplomado. En verdad, les puedo decir que en Latinoamérica es único en su tipo, en su especie, en sus profesores. Así que muchísimas gracias, Mario. Y bueno, pues algún mensaje de cierre que quieras dejarnos. Bueno, agradecidos de que Abogados Digitales puedan ser nuestro partner en México. Tenemos, como tú bien lo decías, un desafío latinoamericano en estos procesos que se han dado, si se quiere, en los últimos 30 años de consolidación del sistema democrático, que siempre está en juego y siempre hay una crisis
parece como la profecía autocumplida latinoamericana de estar en crisis constante, pero sí creemos que se puede hacer, como decíamos, yo creo más en estos pequeños grandes cambios que hagan un proceso de reflexión, de innovación, de mejora continua. A ver, hay algo que nos viene a dar la disrupción de esta nueva época, que es el cambio constante. Es decir, uno nunca llega a lo que cree que llegue, está siempre en un cambio constante, y no cabe duda que ese cambio constante requiere equipo, requiere pensamiento colectivo y requiere capacitación constante. Así que esta idea de los grandes juristas subido al escenario de lo rígido del derecho está haciendo agua, digamos. Sí, siempre existen las grandes ramas del derecho, los profesionales que uno siempre va a respetar y querer como maestro, pero estamos como en una alternativa, digamos, casi subterránea para poder aportar un cambio y bueno, y siempre agradecido de estos espacios también de difusión. Me olvidé que uno de los capítulos también era entrenar a los miembros de la justicia y de los poderes judiciales en la vinculación con los medios, el media training y el modo de comunicar las ideas, porque también está superado, si bien nuestra resolución final y nuestro producto final es una sentencia o una resolución de conflicto o una mediación, si bien nuestra resolución es una sentencia escrita, también el modo en que podemos comunicarnos nos mejora la credibilidad y la legitimidad del Poder Judicial. Así que va a haber un capítulo muy interesante de entrenamiento con medios. Y también un tema que me encantó, justicia y redes sociales, ¿no? Tan importante que es, a veces vemos que en algún momento en México le prohibían a los jueces, magistrados, tener redes sociales, y yo creo que no es que las tengan o no, es saber cómo las podemos usar, también a favor de la difusión, porque pues hoy en día ahí está pasando toda la actividad social y más con este confinamiento. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Mario, en verdad un verdadero honor conocerte, tenerte aquí con nosotros, y pues estamos puestos para crear más alianzas latinoamericanas para el fomento de la innovación y la gestión judicial tecnológica. Muchísimas gracias. Finalmente, gracias, saludo a todo México, los esperamos en este espacio, a los que quieran sumarse y a los que no, nos veremos en alguna nueva entrevista que nos haga Abogados Digitales, así que un gusto y saludos desde Argentina. Gracias.